Entre 1977 y 1994, Norteamérica y muchas otras regiones del mundo vieron una nueva ola de nacimientos que indicaba el final de la generación X. La nueva generación resultante domina ahora la atención de empresas e instituciones públicas por todo el mundo. Conocida como la generación milenio, se integra con las personas de edad entre 11 y 28 años en el 2005 y representa más del 30% de los 6.000 millones de habitantes sobre la Tierra. En Estados Unidos solamente existen alrededor de 80 millones de jóvenes y adultos milenios y compiten con la generación baby boom de la posguerra en números e influencia. Para iniciar nuestra discusión sobre esta generación, me gustaría primero compararla con otros segmentos de la población. Específicamente, veremos la estructura de edades de la población total, es decir, el número de personas clasificadas en diferentes grupos de edades. En el mundo entero, más de una tercera parte de la población, 35%, está entre 10 y 29 años de edad, que es el grupo que aproxima a la generación milenio. Alrededor del 19% es menor de 10 años, el 32% está entre 30 y 54 años y el 14% tienen 55 años o más de edad. Esto significa que a escala global, los milenios representan una porción mayor de la población total que los niños, los de edad intermedia o los adultos mayores. Sin embargo, existe cierta variación en la concentración de milenios en diferentes partes del mundo. Veamos por un momento la estructura de edades de las regiones más desarrolladas del mundo comparadas con las menos desarrolladas. En los países menos desarrollados, el 37% de la población está entre los 10 y 29 años. En los países más desarrollados, este grupo de edad representa el 26% de la población total. Esta diferencia también se puede ver en las estructuras de edad de México y Estados Unidos. En México, las personas entre 10 y 29 años representan el 38% de la población, mientras que en Estados Unidos, estas representan solo el 28%. Además de analizar la estructura de edades de la población actual, también es útil analizar los posibles cambios en el tiempo de esta estructura de edades. Esto es particularmente relevante ahora, ya que la mayoría de la población del mundo, con excepción del África subsahariana, está envejeciendo. Utilizando México como ejemplo, la población total se espera que crezca en un 12% aproximadamente entre 2005 y 2015, pero el crecimiento porcentual mayor será entre los grupos de edad más viejos, ya que las tasas de natalidad están bajando y más personas están viviendo más años. El porcentaje de la población de 55 años o más aumentará el 11% en 2005, al 15% en 2015. Esto es similar a lo que ha sucedido en Estados Unidos. En países donde la porción poblacional representativa de la generación milenio es relativamente alta, las preocupaciones y necesidades de estos jóvenes y adultos milenios adquiere mayor importancia. Por otro lado, en casos en que representan un porcentaje menor de la población, son señales de que se trata de una población que está envejeciendo y que tiende a enfocarse más hacia los problemas de los adultos mayores. Por ejemplo, el envejecimiento de la población en Estados Unidos ha aumentado la necesidad de mayores servicios de salud, ya que los adultos mayores tienden a tener más problemas de salud que los jóvenes. Una población que envejece pudiera beneficiar de cierta manera la generación milenio. Si las tasas de natalidad continúan bajando, los milenios tendrán menos competencia de las generaciones más jóvenes que le siguen.
Pero si las necesidades de los adultos mayores dominan buena parte de la atención y los recursos de la sociedad, entonces la generación milenio pudiera tener más dificultades para satisfacer sus necesidades en el futuro. El tamaño relativo de las diferentes generaciones tiene tanto un impacto individual como colectivo. Por ejemplo, las generaciones de gran tamaño tienden a tener mayor influencia sobre la sociedad y la economía que las generaciones pequeñas. A su vez, esto inculca en los miembros individuales de estas generaciones una percepción diferente de su rol e influencia sobre su ambiente. La generación X, por ejemplo, es una generación pequeña ubicada entre las grandes generaciones Baby Boom y Milenio. Esto ha creado cierto sentido de frustración entre muchos miembros de la generación X que sienten que sus preocupaciones tienden a ser menos atendidas que las de las generaciones de mayor tamaño. Pero esto también les ha dado ciertas ventajas, puesto que son menos los integrantes de esta generación, entre ellos sienten menos competencia a medida que avanzan en las diferentes etapas de la vida. Por otro lado, la generación Baby Boom y las de Millennials, quienes son hijos de los Boomers, han sido capaces de atraer atención considerable simplemente por ser muchos. Las empresas tienden a servirles, primero orientándose a las necesidades de los Boomers a medida que transitaban entre la juventud y la madurez y reenfocándose ahora hacia los jóvenes milenios que avanzan ahora de la adolescencia a la juventud. A su vez, esto ha generado en muchos boomers y milenios un alto grado de autoconfianza, ya que su peso poblacional asegura que sus intereses y preocupaciones serán la atención principal de la sociedad. Pero así como los integrantes de la generación X enfrentan menos competencia entre sí, el tamaño grande de la generación milenio significa que entre ellos enfrentan mayor competencia. Al avanzar un gran número de milenios hacia la madurez, todos al mismo tiempo, les será difícil encontrar, por ejemplo, un buen empleo o una casa que está a su alcance para comprar. Las generaciones de gran tamaño, como la milenio, tienden también a tener un impacto importante en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, cuando los jóvenes adultos representan una porción significativa de la población total, las tasas de crímenes tienden a elevarse, en parte porque las personas jóvenes tienden a cometer más crímenes, pero también porque puede ser difícil absorber un gran número de adultos jóvenes dentro de la fuerza de trabajo, dejando a muchos de ellos con tiempo libre y sin dinero. El tamaño de la generación por sí solo es razón suficiente de que todos pongamos atención a los milenios, pero todos ellos están también en una etapa de vida que es importante para muchas empresas. Todos pasamos por etapas de vida predecibles, marcados por eventos importantes. Entre los más importantes tenemos el de terminar nuestra educación, salir de la casa de nuestros padres para establecer nuestra residencia independiente, entrar en matrimonio y tener hijos, convertirnos en padres solitarios, con hijos que han salido de la casa, retirarnos de la fuerza de trabajo, etc. Los milenios están en una etapa de la vida en la que transitan de ser dependientes en algún hogar hacia ser independientes con su propio hogar, empleo y familia. Esta etapa de la vida es quizás más sujeta a cambio que cualquier otra. También es frecuentemente acompañada por una ola de gastos, haciendo a esta generación altamente importante para muchas empresas, especialmente las que venden productos para el hogar o productos para bebés y niños pequeños. Para la mayoría de las personas, los eventos que marcan las etapas particulares importantes de sus vidas ocurren en edades similares, pero sus experiencias durante esas etapas de sus vidas generalmente son condicionadas por las características generacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos y muchos otros países, cuando las mujeres de la generación Baby Boom original se graduaron del bachillerato, la mayoría tomaron un camino muy diferente al de sus mamás.
En lugar de casarse rápidamente y tener hijos, retrasaron el matrimonio. Algunas entraron a la fuerza de trabajo y otras continuaron su educación en la universidad. Muchas otras decidieron salirse del hogar de sus padres y establecieron sus propios hogares por sí solas o con amigos. Los de la generación milenio están continuando esta tendencia, en la que tanto hombres y mujeres jóvenes tienden a retrasar el matrimonio a favor del trabajo y mayor educación. El multiculturalismo y la diversidad poblacional son elementos muy importantes para la generación milenio. Esto es particularmente cierto en Estados Unidos, donde la generación milenio continúa una tendencia de creciente diversidad que puede verse a través de todas las generaciones vivientes. Entre los norteamericanos mayores de edad, el 89% son blancos, pero entre los milenios, solo el 77% son blancos. Los negros representan solo el 8% de la generación de la Segunda Guerra Mundial, pero representan el 15% entre los milenios. El porcentaje de hispanos en la población de Estados Unidos también ha venido aumentando, y esto puede verse en la composición de las generaciones. Solo el 5% de la generación de adultos mayores es de origen hispano, pero entre los milenios esta cifra sube al 18%. Por cierto, los hispanos representan ya el 21% de la generación postmilenio. La diversidad racial y étnica de los milenios, así como su familiaridad con otras culturas, significa que las empresas que están comercializando hacia ellos deben tomar en cuenta la diversidad. Combinado con un alto grado de individualismo, lo cual comentaremos con mayor detalle más adelante en este programa, todo esto significa que la comercialización por nichos es algo de particular importancia con este grupo poblacional. Aunque el mismo nivel de diversidad de los milenios en Estados Unidos no se ve en otros países, todos los jóvenes milenios en el mundo están conscientes que en general son parte de una generación muy diversa y multicultural. Con algunas excepciones, abrazan esta diversidad, considerándola uno de los aspectos positivos de su generación. Aún en lugares donde la mayor parte de la población es de una raza o etnicidad, todos los milenios están conscientes de su diversidad. La cultura popular global, como la música y el cine, así como las tecnologías tales como el Internet y la relativa facilidad de viajar por el mundo, vincula a los milenios hacia otras culturas a un grado sin precedente. Y la globalización de los negocios pone a los milenios en contacto con personas y productos de muchas otras nacionalidades o culturas. Este multiculturalismo está dando a los milenios una gran ventaja en la nueva economía global. Aunque es común ahora dividir la población en generaciones, esto fue menos útil en el pasado cuando cada generación esencialmente seguía el mismo rumbo de vida que sus padres y abuelos habían tomado. El mundo a su alrededor cambiaba muy poco, por lo que las personas no tenían ningún ímpetu para desarrollar características que los diferenciaba significativamente de sus mayores. Pero a medida que el mundo ha comenzado a cambiar con mayor rapidez, las actitudes y comportamiento que nos sirvieron bien en la realidad del pasado ya no son necesariamente adecuados ahora. Dicho de manera más simple, a medida que el mundo ha cambiado, cada generación ha tenido que desarrollar características, actitudes y comportamientos que son apropiados a su nuevo ambiente. Por ejemplo, cuando las economías eran más de tipo rural y la mayoría de las personas trabajaban en el campo o en otras ocupaciones intensivas en mano de obra, el adquirir educación más allá del nivel básico no fue tan importante, e inclusive el dedicarle tiempo a la escuela podía ser no deseable cuando la familia necesitaba su mano de obra.
Sin embargo, cada vez más las economías rurales están transitando hacia economías industriales e informáticas y las personas están trasladándose hacia las áreas urbanas. Las características y actitudes que sirvieron muy bien a las personas en ambientes rurales son menos útiles dentro de los ambientes urbanos. Y en un mundo donde la información es crítica para el éxito de las empresas, se hace ahora absolutamente necesario adquirir mayor escolaridad. En Estados Unidos, esta tendencia puede verse en los niveles relativos de alcance educativo en sus diferentes generaciones. Más del 30% de los miembros de la generación de la Segunda Guerra Mundial, con edades de 72 años o más, nunca terminaron el bachillerato y solo el 16% tienen grados universitarios. En contraste, solo el 11% de la generación Baby Boom no terminó bachillerato, mientras que el 30% tienen grados universitarios. Estas cifras son similares para generación X y se espera que en la generación Milenio continúe esta tendencia, inclusive con un mayor porcentaje que terminarán la universidad. Los mayores niveles de logro educativo de las generaciones jóvenes han sido en respuesta a los cambios en su medio ambiente, pero la educación a su vez genera más cambio. A medida que las personas elevan su nivel educativo, ellas tienden a convertirse en buscadores de información y estudiosos de toda la vida. En el ambiente de trabajo, esto se puede traducir en el deseo de una mayor capacitación y desarrollo profesional. En el cuidado de la salud, las generaciones jóvenes de mayor escolaridad se han convertido en socios activos de sus propios tratamientos médicos, en lugar de simplemente seguir las órdenes del doctor. Para las empresas, esto significa que crecientemente estos clientes potenciales desearán más información de detalle sobre los productos que les venden. La educación es un elemento distintivo de la generación milenio. En los últimos 50 años, el logro educativo ha venido aumentando a medida que más y más personas jóvenes se mantienen en la escuela por mayor tiempo. Esto algunas veces puede presentar una carga pesada para familias en regiones del mundo donde la mano de obra de adolescentes y adultos jóvenes es requerida para ayudar a mantener a la familia. Pero el deseo de una mejor educación, sin importar la capacidad que se tenga para alcanzar ese sueño, es algo que se encuentra comúnmente en esta generación por todo el mundo. Los crecientes niveles de logro educativo son un resultado específico del cambio, pero existe una forma más sutil en la que el cambio está creando ahora diferencias generacionales. La aceleración de la velocidad de cambio es en sí un fenómeno que debe de manejarse. El cambio rápido significa que en un periodo relativamente corto de tiempo, por decir una década o dos, se generan suficientes diferencias en el ámbito tecnológico, social, económico y demás en el mundo que nos rodea como para crear diferencias distintivas en las características de las generaciones. El desarrollo de nuevas tecnologías es el impulsor principal detrás de la velocidad acelerada de cambio. Pero el cambio no está limitado al cómo hacemos llamadas telefónicas o si escribimos correos electrónicos en lugar de cartas tradicionales. Estos cambios tecnológicos trascienden hacia otros aspectos de la sociedad, de los negocios y de la cultura. Cambian las relaciones, expectativas y hasta las características personales, tales como el grado de paciencia que tenemos para esperar a alguien. Y cuando el cambio nos llega a una creciente velocidad, nos vemos en la necesidad de tener que lidiar no solo con los elementos específicos de nuestras vidas que son alterados, sino también con un medio ambiente en cambio continuo. Cuando el mundo cambia frecuente y rápidamente, se puede sentir de muchas maneras diferentes. Para las generaciones mayores de edad, esto puede ser desorientador y caótico, y puede llevarles a la frustración de tener que estar alterando constantemente las formas de hacer las cosas. Para las generaciones más jóvenes, tales como los milenios, por otra parte, nunca han conocido un mundo sin cambios rápidos y sin nuevos desarrollos. Esto les permite adaptarse fácilmente e inclusive el cambiante ambiente a su alrededor les tiende a fomentar la creatividad y a impulsarlos a la innovación.
Los de la generación milenio no solo aceptan el cambio con más facilidad, sino que tienden también a adaptarse rápida y exitosamente. Un ritmo de cambio rápido y un ambiente que fomenta el individualismo, ofreciendo muchas opciones diferentes, puede también contribuir a la impaciencia por parte de los milenios. Muchas personas de mayor edad han aprendido a valorar el tiempo o a esperar que las recompensas lleguen eventualmente, pero no siempre al instante o con rapidez. Sin embargo, los milenios han crecido dentro de un ambiente que ofrece más y más satisfacción instantánea, por lo que encuentran difícil cultivar la virtud de la paciencia. Hasta cierto grado, esto lo pueden remediar a medida que viven más años, simplemente a través de las experiencias de la vida real que requieren siempre paciencia. Pero a medida que las empresas explotan más el deseo de la satisfacción instantánea, las expectativas de esto aumentan también. A medida que la velocidad del cambio se acelera, también se acelera la vida. Son muchas las cosas nuevas que tenemos que incorporar en nuestras vidas. Tenemos acceso a volúmenes de información nunca antes imaginables, pero no podemos absorber de ninguna manera toda ella. Tenemos ahora más opciones que nunca, no solo entre los productos y servicios que compramos, sino también en cómo vivimos nuestras vidas. No tenemos tiempo para sentarnos y descifrar cuáles opciones son las mejores para nosotros. Y a medida que tratamos de mantenernos con el ritmo de cambio, no tenemos tiempo para adaptarnos o anticipar plenamente todas sus implicaciones. Habiendo crecido en un mundo de cambio rápido, los milenios tienden a cuestionar muy poco los cambios que ocurren. Acostumbrados a la incorporación de nuevas tecnologías en su vida y trabajo, ellos poco tienden a analizar con ojos críticos si en realidad estos cambios enriquecen su vida o simplemente agregan otra capa de complejidad innecesaria. Como hizo notar Arthur M. Schlesinger Jr. en su obra Los ciclos de la historia americana, la aceleración del cambio nos obliga a percibir la vida como movimiento, no como un orden, y el universo no como completo, sino como algo no terminado. Las certidumbres que conectaron hoy con el ayer y el mañana han desaparecido. Tenemos dificultad para imaginar que el pasado pudiera todavía darnos algunas lecciones para nuestro futuro. Y ese es el peligro para los milenios, que no descarten ellos la tecnología del pasado y que aprovechen la sabiduría acumulada a través de los siglos. Estoy consciente que los milenios que estoy describiendo no son personas que todo el mundo puede identificar instantáneamente. Por ejemplo, todavía hay lugares en donde la economía local se sigue basando fuertemente en la agricultura, y en estas áreas las personas jóvenes muy probablemente tenderán a seguir los pasos de sus padres y abuelos. Pero aún los milenios que no están plenamente integrados a la cultura popular global y al nuevo mundo de la alta tecnología, tienen muchas similitudes con sus contrapartes en otros lugares, aunque no hayan podido gozar hasta ahora las nuevas tecnologías que comúnmente utilizan sus compañeros en otras regiones. Sí están conscientes de ellas, así como están conscientes de la conectividad de su generación en una red a nivel global. En la discusión sobre los milenios, es también útil tener en mente el concepto de sustitución generacional. La sustitución generacional actúa como una fuerza de evolución social. A medida que las generaciones más viejas mueren, las actitudes y valores de las generaciones más jóvenes se hacen dominantes. Desde el fenómeno de los roles más amplios de la mujer en las empresas y sociedad hasta la aceptación casual de alta tecnología y la internacionalización de la cultura popular, los cambios están ocurriendo porque las nuevas generaciones están tomando liderazgo. Al ver hacia la generación milenio, estamos en realidad viendo hacia el futuro.